Me concentro principalmente en mi pequeño negocio desde casa, pero tampoco descuido las tareas del hogar. Aún así, mi suegra a menudo hace comentarios sarcásticos al respecto. Soy Susan, una diseñadora web de 32 años. Vivo con mi esposo, John, y su madre en la casa donde John creció. Antes trabajaba en una empresa, pero decidí convertirme en diseñadora web freelance y trabajar desde casa después de casarnos. La mayoría de mi trabajo proviene de clientes de la empresa en la que solía trabajar. Les gustaban mis diseños y no querían perderme como recurso, así que aún me envían proyectos. Este arreglo funciona bien para mí porque ahorro tiempo en los traslados y me da tiempo para manejar las tareas del hogar después de casarme. Tanto mi antiguo empleador como yo estamos contentos con esta configuración. Sin embargo, mi suegra no está muy contenta. Es bastante anticuada y cree que una vez que una mujer se casa, debe ser ama de casa a tiempo completo y apoyar a su esposo. Pero las cosas son diferentes ahora, y en la mayoría de las familias, ambos trabajan. John trata de calmarla diciendo que yo soy quien gana el dinero con el que vivimos, pero ella siempre responde diciendo, si trabaja desde casa, al menos debería encargarse mejor de las tareas domésticas. No entiende mi trabajo y siempre lo llama negocio casero, como si no fuera importante. Yo creo que estoy equilibrando bien las tareas del hogar y mi trabajo, pero mi suegra no está satisfecha porque no encajo en su imagen de la esposa perfecta. A veces siento que me ve como la mujer que le quitó a su querido hijo. Ha estado haciendo comentarios sarcásticos sobre mí desde que nos casamos, y parece que no le gusta casi nada de lo que hago. John me dijo que, después de que su padre falleció hace 5 años, su madre ha estado dependiendo de él cada vez más, aunque a veces le molesta. También puedo ver que le gusta sentirse necesitado por ella. Vivimos en una casa en un vecindario tranquilo que el padre de John compró hace unos 30 años. Cuando su padre falleció, pagaron la hipoteca con el seguro de vida, y ahora la casa está a nombre de su madre. La casa es del tamaño perfecto para los tres, y hasta tengo mi propio cuarto donde puedo trabajar, lo cual es realmente útil. Mi suegra ha vivido en esta casa durante 30 años y tiene muchas amigas en la zona. Cuando vienen, tengo que dejar de trabajar para servirles té y bocadillos. Cuando se juntan, a menudo hablan de los problemas que tienen con sus nueras, lo cual me resulta incómodo. Mi nuera regresa a la casa de sus padres por cualquier cosa. Solo está aquí la mitad del año, dijo una de las amigas de mi suegra. La mía gasta dinero como loca. Mi hijo está batallando. Hasta los cobradores vinieron. Fue terrible. Escuché esas conversaciones desde mi espacio de trabajo y no pude evitar reír. Todas estaban compitiendo por ver quién se quejaba más de su nuera. Nunca tenían nada bueno que decir. Una de sus amigas dijo entonces, la nuera de aquí es increíble, maneja tanto su trabajo como las tareas del hogar. Cuando alguien me elogió, mi suegra no estaba contenta. No está haciendo nada grandioso con su trabajo, es solo un pequeño negocio casero. Me pregunto cuánto está ganando realmente. Dijo lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Mi nuera gasta todo lo que gana en ella misma, intervino otra amiga. En nuestra casa, el dinero de mi esposa es de ella, y el del esposo es para todos, bromeó una amiga, haciendo reír al grupo. Las cosas no eran así en nuestros tiempos. Comenzó mi suegra con una de sus historias de siempre. Me puse los audífonos para bloquearla. Ya he escuchado esas historias muchas veces, y suelen criticar a las esposas modernas. No quería escuchar, así que me concentré en mi trabajo. Un día, durante la cena, John mencionó que quería comprar un carro nuevo. He estado pensando en comprar un carro nuevo. ¿Está bien?, preguntó casualmente. ¿Por qué necesitas el permiso de tu esposa para comprar un carro?, soltó mi suegra. John trató de calmar las cosas. Bueno, es un carro para todos nosotros, así que no puedo decidir solo, ¿verdad? Comprar un carro es una decisión importante, y coincidí en que no debería hacerse solo, pero mi suegra seguía discutiendo. Tú eres el único con licencia de conducir, así que deberías comprar el carro que quieras. Mi pobre esposo, que normalmente escucha todo lo que dice su madre, me miró sin saber qué hacer. Tú puedes decidir, le dije. Mi suegra no estaba satisfecha. Está bien, solo deja de pedir la opinión de tu esposa todo el tiempo. Decide por ti mismo. John siempre consulta tanto conmigo como con su madre antes de tomar decisiones. Es lindo que no sea egoísta, pero a veces me frustra lo indeciso que es. Su padre, mi suegro, solía tomar todas las decisiones solo, y mi suegra a menudo se quejaba de eso. Habiendo crecido con esa experiencia, John piensa que es incorrecto ser demasiado autoritario. Por otro lado, mi suegra, que vivió con un esposo dominante, cree que así es como debe ser un marido. Ahora, su insatisfacción con la necesidad de John de pedir aprobación se dirige hacia mí. Susan siempre está fastidiando a John.
y por eso se ha vuelto así, dice. Me culpa a mí, y me quedé impactada, sin saber qué decir. Sí, Susan siempre se está quejando, por eso no puedo tomar decisiones por mi cuenta, agregó John, también culpándome. Intenté defenderme, pero fue inútil. John siempre se pone del lado de su madre. Llevamos 2 años casados, pero nunca me ha defendido frente a ella. Cuando ella no está, se disculpa, diciendo, lo siento, tú eres realmente la persona más importante para mí, pero ya no puedo confiar en él. Al principio parecía ser considerado, pero nunca me defiende. Estoy empezando a preguntarme si debería replantearme nuestra relación. ¿Puedo seguir viviendo con John? La amabilidad y la indecisión son 2 cosas diferentes, y desearía que enfrentara a su madre. Aproximadamente un mes después, llegó el nuevo coche de John. El olor de coche nuevo es lo mejor. Vamos a dar una vuelta en mi próximo día libre, dijo, lleno de emoción. Incluso mi suegra parecía contenta. Es un coche bonito. Debe haber sido caro, ¿verdad? Pero está bien, ya que viene de tu salario, ¿cierto? Preguntó. John no respondió y siguió jugando con las funciones del coche. Me quedé atónita, mirando el costoso coche nuevo. Tenía que haber un límite. Aunque le dije que podía hacer lo que quisiera, me sentí intranquila. Cuando John volvió a entrar, le pregunté, ¿cuánto costó el coche? Me respondió con tranquilidad, $60,000. Al ver mi cara de sorpresa, agregó, pero dijiste que podía comprar el coche que quisiera, ¿no? Mi suegra rápidamente se puso de su lado. Es cierto, se lo dejaste a John, así que no te quejes ahora. Le había dejado la decisión a él, pero esperaba que también pensara en nuestras finanzas. ¿De dónde va a salir ese dinero? Le pregunté. Mi esposo vaciló. Bueno, estoy pagando con un préstamo. Mi suegra intervino, enojada. Susan, deja de quejarte, tú no eres la que lo está pagando. Me miró con una dureza inusual. Eres una nuera insoportable, siempre quejándote, aunque vives del salario de John. Yo también tengo un trabajo, le respondí. Pero mi suegra no lo aceptaba. ¿De qué hablas? No ganas mucho con ese trabajito a medio tiempo. John gana $5,000 al mes, dijo, mirándome con desdén, como si se burlara de mí. Estaba a punto de decir que ese era mi salario, pero cuando volteé a buscar a mi esposo, ya se había escondido en su habitación. He sido paciente hasta ahora, pero ya no puedo más. Quiero que una nuera como tú se vaya lo antes posible, había dicho mi suegra, llevándome al límite. Había sido demasiado paciente, y el peso de todo se sentía sofocante. Discutir sobre mi salario no tenía sentido, y ya no me importaba nada de eso. Las palabras agudas de mi suegra, combinadas con la falta total de defensa de mi esposo, me hicieron sentir como una extraña en mi propio matrimonio. ¿No fue su indecisión la que comenzó todo esto? Sin embargo, él permaneció en silencio. Está bien, entonces me iré, dije, recogiendo mi laptop y las cosas necesarias de mi oficina en casa. Mientras salía, le dije a mi suegra, volveré por el resto de mis cosas después. Ella me miró con odio, su rostro torcido de rabia, mientras mi esposo seguía escondido en su habitación. Su último comentario fue fuerte y sorprendente: la próxima vez que vengas, asegúrate de haber firmado los papeles del divorcio. ¿Me oíste, inútil? Fue la primera vez que escuché un lenguaje tan vulgar de su parte, pero lo ignoré, mi determinación fortalecida mientras salía. ¿Estaba enojada porque finalmente había dicho que me iría? ¿O porque enfrenté a mi esposo sobre nuestras finanzas? Ya no importaba más, necesitaba irme, y rápido. Volví a la casa de mis padres, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. ¿Qué pasó de repente?, preguntó mi mamá, claramente sorprendida. No sé qué pasó, pero puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Mi papá, más perceptivo, pareció entender solo con mi expresión. Nunca volví a saber de mi esposo después de que me fui, ni una sola palabra. El hombre que me había valorado antes del matrimonio ya no existía. Me di cuenta de lo tonta que había sido al no ver que mi esposo solo escuchaba a su madre. Hablar con mis padres me ayudó a calmarme. No tienes hijos, así que es mejor divorciarte más pronto que tarde, dijo mi mamá, y estuve de acuerdo. Sin hijos, irme era menos complicado, y tenía mi trabajo, así que sabía que podía arreglármela sola. Ese fin de semana, mi papá me ayudó a mover el resto de mis pertenencias de la casa de mi esposo. Fue la última vez que pisaría ese lugar que nunca se sintió como un hogar. Mi esposo no estaba a la vista, y mi suegra no salió de su habitación. Me paré frente a la habitación de mi esposo y le dije, gracias por todo. ¿Podrías firmar los papeles del divorcio? Luego, deslicé los papeles del divorcio por debajo de su puerta.
Después de un momento, escuché su voz detrás de la puerta. Ya firmé. ¿Está bien así? Deslizó los papeles de vuelta hacia mí. Sentí tristeza de que nuestro matrimonio terminara de esta manera, sin una conversación adecuada, sin decir nada a mi suegra. Dejé la casa donde había vivido durante 2 años, pero no había muchos recuerdos felices allí. Fui directamente al registro civil y entregué los papeles de divorcio. Quería terminar con eso rápidamente, ya que solo era un trámite. Después del divorcio, me mudé de nuevo a la casa de mis padres y seguí trabajando desde allí. Pensé en alquilar un lugar propio, pero mi madre insistió: quédate aquí un tiempo, es más seguro que vivir sola. Mi padre tampoco quería que viviera por mi cuenta, diciendo: John y su mamá son raros, podrían aparecer en tu casa. Aunque pensé que eso no pasaría, quedarme con mis padres me hizo sentir más segura. Afortunadamente, podía trabajar desde cualquier lugar, así que decidí quedarme con ellos por un tiempo. Pasaron 2 meses, y casi había olvidado a mi exmarido y a mi suegra, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Pensé que era una llamada equivocada, así que no contesté, pero las llamadas seguían llegando, así que finalmente respondí. Para mi sorpresa, era mi exmarido. ¿Por qué no contestaste antes? Sonaba nervioso. Bueno, era un número desconocido, y ya no estamos conectados, así que iba a colgar. Respondí. Espera, dijo rápidamente. No puedo usar mi smartphone. ¿Por qué pasa eso? Deberías verificarlo con tu compañía telefónica, le respondí, desconcertada. Luego, me di cuenta de algo. ¿No estás depositando dinero en tu cuenta? Cuando estábamos casados, yo solía depositar dinero de mi salario en una cuenta para pagar las facturas. Su salario también se depositaba allí, pero era tan bajo que no era suficiente. Él vendía productos de salud por comisión, así que su salario base era muy bajo. No recibía muchos pedidos, por lo que solo unos pocos cientos de dólares entraban en la cuenta. Yo había estado depositando dinero en la cuenta para pagos al final de cada mes, pero durante los últimos 3 meses, solo había sido su salario. La discusión sobre el coche y mi partida de la casa ocurrió a mediados de mes, por lo que el pago del nuevo coche probablemente ya había comenzado. En el teléfono, mi exmarido se quedó en silencio. He estado manejando todo con mi propio salario desde ahora. Tendrás que arreglártelas por tu cuenta, le dije. Quise decir más, pero me detuve y colgué. Mi exmarido probablemente no le había dicho a su madre cuánto ganaba. Ella no se daba cuenta de que la mayoría de las veces vivíamos de mi salario. John debió haber estado demasiado avergonzado para admitir que ganaba menos que yo. Unos días después, en una tranquila mañana de fin de semana, el timbre sonó con fuerza. Cuando mi padre contestó, comenzó a discutir con alguien en la puerta. Mi papá, que normalmente es tranquilo, estaba inusualmente enojado, lo que me puso nerviosa. Mi mamá y yo fuimos a ver qué pasaba. Solo quiero ver a Susan, escuché decir a mi suegra. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que había venido a nuestra casa. Cuando me vio, empezó a gritar con una mirada feroz en su rostro. ¿Por qué dejaste de depositar dinero en la cuenta? Nos cortaron la luz y el agua, gritó. Mis padres y yo estábamos atónitos. ¿Qué quieres decir con que les cortaron la luz y el agua? Pregunté. En ese momento, llegó mi exmarido, tratando de calmar las cosas. Mamá, detente, esto no tiene nada que ver con Susan, dijo. Pero mi suegra lo ignoró y continuó. John gana $5,000. ¿Por qué nos cortarían la luz y el agua? La corregí. En realidad, yo gano $5,000. John no. Mi suegra se quedó atónita. Se giró hacia John. ¿Es eso cierto? John, luciendo derrotado, admitió. Sí, todo era el salario de Susan. Yo solo gano alrededor de $500. Hubo un momento de silencio. Luego, mi suegra, luciendo desesperada, preguntó: Susan, ¿no puedes regresar? Vete de nuestra vida, solo fue una broma, por favor, vuelve. Fui firme. ¿De qué estás hablando? Ya estamos divorciados. No tengo nada que ver con ustedes dos. Aunque dije que no de manera firme, mi suegra siguió suplicando. Puedes volverte a casar con John. Podemos empezar los trámites si quieres. Mi padre intervino cuando yo estaba demasiado impactada para responder. Ya estamos hartos de ustedes. Si no se van ahora mismo, llamaremos a la policía, dijo con voz firme. Mi exmarido y mi suegra se fueron rápidamente. Si vuelven a aparecer, llamaré a la policía, advirtió mi papá mientras se alejaban tambaleándose. Mi madre estaba impactada, pero mi padre parecía aún más enojado. Me alegra que te hayas librado de ese matrimonio, Susan, dijo. Tiempo después,
Me enteré por un amigo de John sobre lo que sucedió después de que me fui. John terminó vendiendo la casa y la tierra de su familia y se mudó a un apartamento con su madre. También vendió el coche nuevo y usó el dinero de la venta de la tierra para pagar sus deudas restantes, pero en lugar de asentarse, John desperdició todo su dinero en el juego. Finalmente desapareció sin dejar rastro. Su madre, al quedarse sola, desarrolló demencia y fue internada en una residencia de ancianos. Ahora estoy bien, trabajando y viviendo por mi cuenta. Recientemente empecé a salir con un hombre que conocí en el trabajo. Él entiende mi divorcio y está dedicado a su trabajo, a diferencia de John. No depende del dinero de su pareja para hacer compras costosas. Aún no estamos comprometidos, pero ambos sentimos que podríamos casarnos en el futuro.